2554. Ahora puedes visitar nuestra página en Facebook, Librería Cristiana Vida Nueva, 773-481-2554. Y deja lo que te toque y recibe la... El Ministerio Transformando Mujeres le invita a escuchar su programa en su nuevo horario, cada viernes a las 5:30 p.m. Ministerio Transformando Mujeres, nuevo horario, viernes 5:30 p.m. Aquí en Radiovisión, la frecuencia que te bendice, y por el www.radiovisionchicago.com. Ministerio Transformando Mujeres. No he visto justo. Radiovisión y la Librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Aquellos que están en sintonía de la 1470, un saludo cordial. Este es su servidor, su amigo, su hermano Víctor Quiroz. Para todos los que están por la internet, bendiciones para todos ustedes también. Les saludo desde aquí de Chicago, la ciudad de los vientos, del Espíritu Santo. Bendecimos al Señor en este día por esta oportunidad que nos da de compartir, esta oportunidad de poder glorificar y exaltar su nombre. Bendiciones para todos mis hermanos. Voy a compartir con ustedes una palabra de Dios, pero déjenme decirle que quiero anunciarle primeramente que la iglesia Betel en Crown Point, en la dirección es 10202 en la Broadway, Crown Point. Le invitamos para que comparta con nosotros los servicios los domingos a las 9 y 10:45. Le invitamos, trae a su familia, hermanos, es una bendición. Los servicios son en inglés, la alabanza es en inglés, pero es una gran bendición. Trae a sus jóvenes, hermano, le invitamos para que pueda visitarnos. Sé que Dios le va a bendecir. Si te acercas, si no tienen la iglesia, comparte con nosotros. Para todos aquellos que están en Indiana, en Hammond, East Chicago, en Crown Point, en Cedar Lake, Sherville, Maryville, en Howard, todos aquellos que están por aquel lado del sur de Chicago, le invitamos para que, si no tiene una iglesia, pueda compartir con nosotros. Sé que Dios le va a bendecir. Dios está bendiciéndonos. La presencia y el poder de Dios que se sentimos en cada servicio. Pastores son tremendos siervos de Dios que están para ayudarnos. Es una iglesia realmente con el corazón para bendecir, para ayudar a todos el que quiera acercarse a la iglesia. Gloria al Señor. Quiero compartir, hermanos, este pasaje. Aquí está en Mateo capítulo 16, el verso 21 en adelante. En esta semana que se celebra la Semana Santa, ¿verdad?
Celebramos ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo hace más de 2000 años atrás. Encontramos en las Escrituras, ¿verdad? Los pasajes. Aquí vamos a ver aquí cuando Jesucristo camina con los discípulos y le habla a los discípulos acerca de ese día que iba a venir. Y entonces le dice así en Mateo capítulo 16 y el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos, que los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En este pasaje, hermanos, encontramos cómo Jesús ya le estaba anunciando a los discípulos el sacrificio de la cruz, el sacrificio que Él iba a hacer, cómo Él iba a ser entregado, cómo Él iba a ser entregado en las manos de los romanos, de los gentiles, para que le crucificaran, para que le mataran. Y el Señor le está enseñando esta verdad a sus discípulos, pero encontramos aquí que aquí encontramos que Jesús le declara, ¿verdad? Otra vez a los discípulos que dentro de poco tiempo anunciado primeramente, es que ya había sido anunciado primeramente por las Escrituras acerca de este padecimiento en el cumplimiento del plan de Dios, y que Él estaba dispuesto y que se cumpliría, porque una cosa estaba profundamente arraigada en su corazón, y era hacer la voluntad del Padre. También encontramos en el Salmo 40, ¿verdad? En este Salmo 40, 6 y 8, en este Salmo encontramos una descripción acerca de Jesucristo, acerca de su identidad, de su persona. Dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiaciones no has demandado. Entonces dije: he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué importante, hermano, que nosotros podamos entender el corazón de Dios, el plan de Dios, el propósito de que Jesucristo haya venido a este mundo, y que estaba dispuesto, estaba entregado. Su misión era, su voluntad era el hacer la voluntad de Dios, que las Escrituras se cumpliesen en Él, que esta palabra, que este mandato de Dios lo pudiera Él llevar a cabo. Estaba en su corazón el hacer la voluntad de Dios. Él fue a la cruz, y en este tiempo que celebramos este sacrificio de Jesucristo, la muerte de Jesucristo,
Es importante que nosotros entendamos que Jesucristo murió en la cruz. El apóstol Pablo se dedicó a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Él no tenía ningún otro mensaje tan importante como el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Fue este mensaje, hermano, porque Jesús murió en la cruz hace 2000 años. Él murió por nosotros, llevó nuestros pecados, llevó tus pecados y mis pecados para darnos la salvación, la vida eterna. Y hoy se predica este mensaje en todo el mundo. Desde entonces, hace más de 2000 años, se ha ido predicando en toda la tierra por los discípulos del Señor, a los que Él ha llamado, a los que Él ha enviado a predicar la salvación, las buenas nuevas. Y hoy se sigue predicando porque viene pronto el Señor, porque Jesús dio su vida. Y si tú todavía no has tomado esta salvación, este regalo de Dios, este sacrificio que le justifica, que nos justifica a nosotros, entonces se perderá para siempre. Y esta es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús fue a la cruz sabiendo que iba a padecer terriblemente, porque era una muerte de lo más fuerte que existe, la muerte en una cruz. Él estuvo dispuesto por amor de nosotros a ir a esa cruz. No tenemos ninguna excusa nosotros para rechazar el sacrificio de Jesucristo. No tenemos ninguna excusa para nosotros en este tiempo vivir agradando al mundo, conforme el mundo vive, en el pecado, en la maldad. Y hoy dejar ir esta oportunidad que Dios nos da de poder alcanzar la vida eterna, porque este es el regalo de Dios, la vida eterna para cada uno de nosotros, para ti. Para cada uno de nosotros es el plan de Dios. Jesús, el sacrificio de Jesucristo, satisfizo la voluntad de Dios. Él llevó el castigo que tú y yo merecíamos. Hoy se predica y celebramos esto, pero hay muchos que no quieren todavía escuchar la voz de Dios, el plan de Dios. Pero que esto no te sorprenda, no te coja a ti por sorpresa, que en el tiempo de la muerte, en el momento que Jesucristo nos pida cuentas, tengamos nosotros que ser echados fuera de su presencia, porque no tomamos la salvación, porque no tomamos el sacrificio que Él hizo para nosotros justificar nuestro pecado y justificar nuestro alejamiento de Dios. Este es el plan del Señor, poder nosotros ser justificados en Cristo Jesús. Entonces, siguiendo el pasaje que acabamos de leer, vemos cómo Pedro le habla al Señor, le toma parte y le dice de ninguna manera, Señor, que esto no te acontezca. Pedro estaba identificándose con este sentir humano, de que nada nos suceda, de que todas las cosas nos salgan bien. Pero como Jesucristo entendió a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino de los hombres. Este sacrificio que Jesucristo este sacrificio que Él iba a hacer para los hombres, humanamente, iba a ser una pérdida era una pérdida de tiempo, quizás una pérdida de una gran vida. Jesucristo, teniendo tantas cosas para dar milagros, para hacer milagros, porque
Él era el Hijo de Dios y el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo estaba en él para hacer tantos milagros, para sanar a la gente, para hacer, hermano, para devolver la vista, para limpiar a los leprosos. Jesús era muy importante que siguiera ahí con vida, que siguiera en el mundo. Quizás si lo tuviésemos en este tiempo, hermanos, ¿cuántos enfermos? Quizás no habrían enfermos ni enfermedades en el mundo. Pero el sacrificio en lo que Él iba a hacer era más grande, más importante que la sanidad física. Era la salvación de nuestra alma. La salvación, hermano, la vida eterna. La salvación era el sacrificio más grande, era la sanidad más grande, era el regalo más grande que Dios nos iba a dar por medio de su sacrificio, su muerte, su sangre. Y Pedro no entendía esto, por eso le quiso evitar a Jesús este dolor y le dijo: de ninguna manera te acontezca. Pero como Jesús le reprende. Y le dice: apártate de mí, Satanás. Y quizás esto es para también todos nosotros que pensamos que entregarle nuestra vida a Dios es algo que no tiene importancia, o quizás un sacrificio que no tiene tanto valor, pero para Dios tiene grande valor. El entregar nuestra vida a Dios, el entregar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como está escrito en Romanos capítulo 12. Esta fue la voluntad del Señor, dar su vida por nosotros. Ah, qué maravilloso. Esta reacción de Pedro refleja quizás la actitud de todos nosotros en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Es de hacer la voluntad de Dios. Entonces, siguiendo en el pasaje, Jesús, conociendo esa intención del corazón humano, le sigue diciendo, este fue un momento muy oportuno para hablar a sus discípulos. Entonces, trajo esta enseñanza a sus discípulos y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, hermana y hermano, y todo aquel que me escucha, esta es la voluntad de Dios, este es el mensaje de Dios para tu vida, para nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el camino a la vida eterna. Ese es el camino al cielo. Ese es el camino que Dios ha abierto para nosotros y nos habla para que tú entiendas, porque sé que tú eres una persona que puede entender, porque si no entendiéramos, Dios nos hablaría por otros medios, pero nos habla al entendimiento, al corazón, nos habla a la mente, al razonamiento, porque tú y yo podemos entender claramente el plan de Dios, el propósito de Dios. Podemos entender el corazón, podemos entender todas las cosas, porque nos ha dado capacidad, nos ha dado espíritu de entendimiento para entender. Y nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque Él hizo lo mismo y Él está pidiendo y demandándonos a nosotros lo mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. La perderá. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Ese es el mensaje, porque si tú quieres vivir para ti, si queremos vivir para nosotros mismos, si queremos vivir en esta tierra para enriquecernos, para tener muchas posesiones, vivir para vanagloria, vivir para orgullosamente
aparentar a los demás que somos grandes, que somos importantes, que valemos mucho. Pero el mensaje hoy está vivo para nosotros. Si queremos vivir para nosotros mismos, perderemos al final, perderemos nuestra vida, perderemos la salvación, la vida eterna. Y sigue diciendo el Señor, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué daremos? ¿Qué recompensa? ¿Qué daremos al Señor? ¿Qué ofrenda le llevará a Dios para que le justifique? Si la ofrenda ya fue dada, la sangre de Jesús, la cruz del Señor, Él dio la ofrenda. Tenemos nosotros que aceptar esa ofrenda, ese regalo de Dios. Y la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios, ese es el camino de Dios, ese es el plan de Dios. ¿De qué nos aprovecha, hermano? Tener carros nuevos, casas nuevas. ¿De qué nos aprovecha complacer nuestra carne? Y oiga, vea lo que dice el Señor, que no toma su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz significa crucificar la carne con sus pasiones y deseos, como está escrito en el libro de Gálatas 5:14. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso dice la Escritura, es el llamado de Dios para todos aquellos que Dios ha escogido, que ha llamado a la salvación, a la vida eterna. Es crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el plan de Dios. Jesús fue a la cruz. Dice aquí en el Salmo, y él era gozo, tenía gozo el Señor por ir y dar su vida. Ese debe ser nuestro gozo también, crucificar la carne, crucificar las pasiones, crucificar los deseos. Que ese viejo hombre se muera. Porque si no hay muerte, tampoco hay resurrección. Después de su resurrección, Jesús resucitó en gloria y en poder. En poder de Dios, en una vida indestructible. Si nosotros estamos dispuestos también a entregar nuestro corazón y nuestra voluntad para que esta carne, este viejo hombre muera, entonces Dios nos levantará con su poder en una semejanza, en la semejanza de Cristo, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo santo, bendito, en un cuerpo indestructible que Dios nos da a cada uno de nosotros si estamos dispuestos a morir, a entregar nuestra voluntad para que nuestra carne, el cuerpo de pecado sea quitado, arrancado de nuestra vida. Entonces resucitaremos como el Señor resucitó, en gloria y en poder, en una vida de gozo, en una vida, hermanos, que Dios tiene preparada para cada uno de aquellos que han sido llamados. Y el llamado es ir a la cruz. El llamado es crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y el deleite de nosotros por el Espíritu Santo es hacer la voluntad de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Es el llamado que Dios nos ha dado. De ninguna manera podemos avergonzarnos de Cristo, ni de la cruz de Cristo. De ninguna manera podemos nosotros, hermanos, avergonzarnos y negar al Señor. Mire qué maravilloso habla el Salmo 40 hablando de Jesucristo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy, hermana, hermano, tú puedes decir esto, tú puedes decir esto? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Sé que
si está el Espíritu Santo en tu corazón, sé que la ley y los mandamientos de Dios están escritos en la tabla de tu corazón, porque el apóstol Pablo dice, y expedimos nosotros carta, y no con tinta, sino con las del Espíritu Santo, escritas en la tabla de nuestro corazón, porque este es el pacto de Dios con nosotros, que os daré, dice, pondré mi espíritu, pondré un corazón nuevo y escribiré dentro de vosotros mis mandamientos y mis leyes. Es que cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, también está escrita en nosotros la ley y los mandamientos de Dios. Pero tenemos dentro de nosotros esa naturaleza caída, esa naturaleza de pecado, que tenemos que arrancar por voluntad propia. Dios no lo va a hacer por nosotros. Somos nosotros los que somos llamados a que voluntariamente podamos decir también, como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Jesucristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Jesucristo en mí. Esto requiere arrepentimiento. Esto requiere, hermano, disposición. Para que cuando vienen esos ataques, para que cuando vienen, hermano, esas luchas de nuestro ser interior, de nuestra vida, cuando vengan esos ataques, podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Jesucristo en mí. Podamos decir con Él, podamos decir con Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Le doy gracias al Señor por su palabra, por el Espíritu Santo. Le doy gracias al Señor por su sangre. En esta hora, Padre, gracias te damos. Sé que, Señor, tú nos has hablado en esta tarde. Padre, derrama tu presencia, el fuego y el poder, Señor, para que podamos ser libres en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. La Iglesia Nueva Visión de Elgin te invita al concierto de oración. No te lo pierdas, sábado 26 de abril a las 7 p.m. Únete a la red de oración, clamando y orando a Dios por una reforma migratoria, por un avivamiento en la ciudad de Chicago y alrededores. Sábado 26 de abril a las 7 p.m. Iglesia Nueva Visión de Elgin, ubicada en el 1100 de la Summit Street en Elgin, Illinois.